Ok. Ya comienza. Listo. Bueno, buenas noches con los chicos de Chile. Frente a la negativa que tuvimos de los mensajes en el grupo, lo que nosotros decidimos hacer es basar esta investigación en la normativa que nos pasaron, realizando una investigación como más personal, ya que nunca nos respondieron y nunca presentaron una obra como tal. Sin embargo, nosotros investigamos y logramos relacionar varias obras de Chile con la normativa que nos pasaron para poder analizar las diferencias y semejanzas que existen en ese país con el nuestro. Esta presentación les estamos grabando para poder pasarles y que quede constancia de que nosotros en todo momento tuvimos la intención, pero nunca hubo este compromiso por su parte. Sin embargo, la presentación actual detalla ya nuestra obra, la forma de los procesos constructivos de Chile, los procesos constructivos de Ecuador y un análisis tanto de materiales como de aspectos geotécnicos. ¿Listo? Entonces, bueno, como para que tengan un poquito más de contexto, quería explicarles que Ecuador es un país con una zona de alta sismicidad, entonces el diseño y construcción de cimentaciones son un tema crítico, ¿listo? En este país. Depende de la región, sabemos que tenemos 4 regiones en el Ecuador, entonces en función de cada región, las propiedades del suelo pueden variar bastantes, por ejemplo, en la sierra hay bastantes suelos volcánicos que mejoran la capacidad portante y entonces por lo general se usan cimentaciones superficiales y losas de cimentación. Pero por otro lado, en la costa, los suelos son más blandos y están más saturados, por lo que es más común recurrir a cimentaciones profundas y mejoramiento del terreno. En cuanto a los materiales, utilizamos principalmente el concreto armado con acero de refuerzo. Sin embargo, hay una particularidad, ya que los áridos utilizados varían bastante según la zona, ya que en la sierra, como mencionaba, se emplean agregados volcánicos, mientras que en la costa son agregados provenientes de ríos principalmente. En cuanto a los procesos constructivos, estos son bastante variados, especialmente en zonas urbanas. Se siguen procesos con una supervisión, ensayos y control de calidad, pero también no podemos dejar de lado que hay un porcentaje de construcciones informales y autoconstrucción, donde estos procesos no se aplican correctamente y esto sí representa un desafío importante para la seguridad estructural en muchas zonas del país. Pero en términos generales, tenemos que el Ecuador tiene una gran diversidad geotécnica, influye directamente en el tipo de cimentación y que si bien hay una buena base técnica en la construcción formal, también tenemos esta problemática y los retos que implica la informalidad y la necesidad de aplicar normas más rigurosas en todo el terreno. ¿Listo? Entonces, bueno, como les mencionamos la última reunión, la obra elegida es la construcción de un paso elevado en la ciudad de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil es una de las ciudades más importantes y que precisamente porque es la ciudad más poblada y el motor económico del país, y precisamente por eso, por lo general, enfrentan problemas relacionados con la movilidad. Es por ello que el municipio de Guayaquil, una ciudad costera, es importante mencionar esto debido a los análisis que hicieron más adelante, pero el municipio decidió construir un paso elevado para poder ayudar a la movilidad de la zona. ¿Ok? Entonces, bueno, lo primero que se hizo para poder ejercer el proyecto fue una exploración detallada del subsuelo. Se realizaron 13 perforaciones, alcanzando 16 metros. También se usó un ensayo geofísico llamado el MASW más MAM. Eh, Esto nos ayuda bastante a conocer la velocidad de las ondas del corte del terreno. ¿Listo? Entonces, listo. Gracias a esto se identificaron 5 zonas geotécnicas distintas a lo largo de todo el proyecto. Entonces, gracias a esto, podemos entender los parámetros claves como índice de plasticidad, resistencia al corte y ángulos de fricción, que fueron los más importantes para poder diseñar adecuadamente la cimentación. Después del análisis geotécnico, la solución que se adoptó fue una cimentación profunda mediante pilotes perforados y colocados in situ. El diámetro de estos pilotes era de 1 metro y las profundidades variaban entre 13,5 y 16 metros dependiendo de su ubicación, recordando que hay 5 zonas geotécnicas y que en función de la zona había que enterrarlos más o menos.
Y listo, la técnica que se utilizó fue entibado metálico y lodos bentoníticos para evitar como el derrumbe al momento de hacer la perforación. Una vez lista la excavación, se vacía el concreto utilizando el tremier, lo que garantiza que el concreto se coloque de forma continua, sin contaminaciones y evitando la segregación y el descabezado mecánico de los pilotes para eliminar la parte afectada por los lodos. Así aseguramos una buena conexión con el suelo. Para asegurar la calidad se realizaron varias pruebas de integridad estructural. Estas pruebas confirman que los pilotes no tengan defectos y que la capacidad portante sea la adecuada y la calculada, sobre todo para poder garantizar que va a resistir las cargas. El concreto fue de 210, incluía bastantes aditivos impermeabilizantes y el acero estructural se fue a 36 con pernos galvanizados y se protegió también la cimentación con geotextiles y geomembranas, ya que en esta parte de la ciudad la presencia del nivel freático era bastante importante y era algo que se consideró. Básicamente todo el proceso se llevó a cabo cumpliendo la norma ecuatoriana de la construcción. Uh, se centró bastante en el capítulo 5, habla sobre diseño geotécnico, y el capítulo 8, que habla de las cimentaciones profundas. Se utilizó el factor mínimo de 3 en cargas estáticas, límites de asentamientos fueron calculados y los ensayos para validar las cargas de diseño también fueron llevados a cabo. Entonces, eso, se realizaron igual se aplicaron, perdón, varias normas internacionales para los ensayos. Hay que considerar que esta, al ser una obra del municipio, es una obra que tiene que tener una fiscalización bastante estricta, pero básicamente la obra de cimentación demuestra que hay una ejecución técnica bastante rigurosa, también hay una exploración geotécnica bastante grande que sirve como investigación para poder seleccionar el tipo de cimentación adecuado, los materiales certificados y sobre todo garantizar que la obra resista a las solicitaciones del proyecto. Ya, bueno, a continuación vamos a presentarles el análisis técnico que nosotros realizamos a las cimentaciones presentes o bueno, que se realizan en el país de Chile. Esta información se basa a una investigación que se realizó como grupo y en base a la normativa que nos pudieron ayudar. Bueno, en Chile también es un país con alta sismicidad y además que también cuenta con una variedad de suelos que aparte son complejos a lo largo de todo su territorio. Bueno, investigamos y encontramos que en Chile se construyen cimentaciones superficiales y este proceso comienza con la excavación hasta la cota necesaria con una maquinaria ligera. Luego es un proceso similar al de Ecuador que se prepara el fondo de excavación, luego se coloca una capa de hormigón pobre, luego se habilita, se hace la habilitación de los refuerzos o la colocación de aceros de refuerzo según los planos. Después se lleva a cabo el hormigonado de la zapata o fundición superficial. Y bueno, eso por una parte. Luego también encontramos que se realizan dos tipos de cimentaciones profundas, con pilotes perforados que son in situ o pilotes que son hincados y ya están prefabricados. Bueno, en el caso de los pilotes perforados, se ocupa equipos especializados de pilotaje y depende mucho de la consistencia del suelo que se ocupa una camisa metálica o lodos estabilizantes. Bueno, después de esto se tiene que limpiar el fondo, se coloca la armadura de acero y luego comienza el proceso de hormigonado y finalmente después del endurecimiento del pilote se descabeza el pilote y se deja expuesta la armadura para que ésta se pueda anclar a la subestructura. En el caso de los pilotes hincados, eh, es un proceso en el que se alinea el pilote prefabricado sobre el punto de la inca y después se ocupa un equipo de pilotaje de percusión o vibratorio para hincar el pilote desde la superficie y este equipo aplica martillazos hasta que el pilote alcance la profundidad requerida en diseño. Luego de esto se corta si es que hubiera un exceso y se cabecea de forma similar a la cimentación anterior. Algo que encontramos que fue muy novedoso fue que en Chile ocupan un método tradicional denominado cajones.
Bueno, este método se utilizaba o sea, se utilizaba para hacer fundiciones de tipo pozo, donde se excavaba manualmente o con maquinaria un pozo de un diámetro considerable y se hormigonaba in situ, es decir, eh, un proceso similar al de los pilotes perforados. Sin embargo, este método está siendo reemplazado en esta última década por los pilotes mecanizados. En el caso de la tecnología o maquinaria ocupada, se nos hizo muy novedoso que en Chile han optado diversas técnicas de pilotaje moderno, como son los pilotes CFA, el cual consiste en que realizan perforaciones simultáneas mediante una barrera continua hueca. Esto permite que no haya afectaciones en la consolidación del suelo. Bueno. También se emplean barretes, que son pilotes pantallas rectangulares en proyectos donde se requiere secciones mayores o muros colados. En Chile, las normas o el control de calidad son muy rigurosos porque antes de realizar cualquier cimentación, sí o sí se necesitan realizar ensayos y estos son verificados por la inspección técnica de obra. Esta, esta inspección garantiza que la construcción en Chile se ejecute conforme a los planos y normas técnicas aplicables. Además que coordina el control del documental de calidad. Es decir, ellos revisan que todos los ensayos del suelo y todos los ensayos necesarios de acuerdo a las normas cumplan con los límites establecidos en estas normas. En Chile, los ensayos más utilizados son el ensayo de integridad por baja deformación PIT y que consiste en impactar la cabeza del pilote con un martillo de mano y registrar con un acelerómetro eh, la vibración que se obtuvo. Y el otro ensayo es el ensayo sónico de cables cruzados, CSL, que consiste en medir pulsos ultrasónicos para identificar ciertos defectos en el suelo. Los materiales utilizados en Chile son el hormigón, aceros de refuerzo y elementos prefabricados y especiales si es que se necesitan. En el caso del hormigón se cuenta con un hormigón de resistencia moderada para zapatas corrientes y en el caso de cimentaciones profundas se utiliza un hormigón superior a los 30 megapascales. Existen casos importantes en los que se utiliza que se utiliza cementos resistentes al ataque químico para desinficar la matriz. Para esto se pueden añadir plastificantes o superplastificantes. En el acero de refuerzo, la armadura principal está dada por acero laminado de grado A630, que cuenta con una resistencia de 420 megapascales. Y también estos, de acuerdo a las normas chilenas, tienen que cumplir cierto rango de resistencia. También se utilizan perfiles de acero estructural. Y en el caso de utilizar elementos prefabricados, sí o sí tiene que su F'C tiene que ser mayor a 40 megapascales. En Chile poseen una gran industria de material de construcción, por lo que existen varias plantas productoras de cementos que operan en las principales ciudades del país. El acero de refuerzo también se lo fabrica localmente y tiene que cumplir con los requisitos que dice la norma de Chile. En el caso de los áridos, su disponibilidad dependerá de la geografía de la zona. En Chile, los costos asociados para este tipo de obras, por ejemplo, para construir una zapata de hormigón, se requiere 114.000 pesos chilenos y en el caso de realizar una cimentación profunda es 150.000 pesos chilenos, todos estos valores por metro cuadrado. Ya, en Chile el marco normativo es muy robusto a comparación de Ecuador. Esto se debe a que o sea, las normas chilenas tienen un cumplimiento obligatorio dado por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y los decretos del MIMBU. También existen muchas normas más específicas que se les ocupa en construcciones, como se puede ver en pantalla, y todas estas normas también son en base o tienen fundamentos en las normas internacionales.
Listo, pues entonces ya analizado a la parte de Chile, les voy a presentar ahorita un análisis comparativo entre estos dos países y voy a analizar semejanzas, diferencias y me voy a centrar específicamente en cuatro aspectos claves, que son el tipo de cimentación, los suelos, materiales usados y el proceso constructivo. Entonces, bueno, primero, en cuanto al tipo de cimentación, ambos países utilizan cimentaciones superficiales y profundas y depende de las condiciones del terreno. Esta es una semejanza importante porque ambos países enfrentan sismos frecuentes teniendo en cuenta la región en donde se encuentran y por tanto se debe asegurar una buena estabilidad estructural. Sin embargo, la diferencia clara es que en Chile hay suelos más blandos por lo general y estos suelos se ubican en zonas urbanas y teniendo en cuenta que hay una normativa sísmica más estricta en dicho país, se opta con mayor frecuencia por cimentaciones profundas como pilotes. En cambio, en Ecuador, especialmente en zonas de la sierra con suelos volcánicos, se predominan, las cimentaciones superficiales. Pero claro, como mencioné antes, depende de los suelos principalmente. Y precisamente este es el segundo punto. Tanto en Ecuador como Chile se presentan suelos complejos y que varían bastante. Entonces, esto hace que sea necesario realizar estudios geotécnicos bastante detallados antes de construir. Esta es otra similitud, ya que ambos países deben adaptar sus diseños a condiciones específicas del terreno. Sin embargo, la diferencia aquí es que los suelos volcánicos de Ecuador ofrecen mejor capacidad portante que los suelos de Chile. En el Valle Central, por ejemplo, los suelos aluviales requieren soluciones más especializadas y un tratamiento previo en muchos de los casos. En cuanto a los materiales, los dos países comparten mucho el uso del concreto armado como material principal, lo que refleja una coincidencia técnica y estructural. Sin embargo, la diferencia es que Chile suele tener un mayor control de calidad sobre los materiales debido a normativas más estrictas y procesos de fiscalización más desarrollados. En Ecuador, por otra parte, aunque se utilizan materiales similares, puede haber más variabilidad en la calidad dependiendo de la zona y el tipo de obra. Recordemos que mencioné la problemática de las construcciones informales. Finalmente, en cuanto a los procesos constructivos, ambos países emplean técnicas modernas y maquinaria especializada. Esto siempre y cuando se analicen las construcciones formales, claro. No obstante, la diferencia más marcada está en la rigurosidad del control de calidad. Chile, por un lado, aplica de forma más uniforme sus normas técnicas y sus protocolos, mientras que en Ecuador aún no existen muchos aún existen, perdón, muchos casos de construcción informal, donde estos estándares no se cumplen al 100%, lo que como mencioné en el principio es una problemática que ha tenido que ir enfrentando el país. Sin embargo, Ecuador y Chile comparten bastantes enfoques técnicos, enfrentan desafíos geológicos y geotécnicos similares y claro, cada país adapta sus soluciones según el contexto, según la normativa e incluso como según la sociedad. Entonces, las coincidencias son bastantes y los contrastes, si bien no son tan diferentes, de manera técnica sí lo son. Entonces, básicamente ese es el análisis comparativo entre Ecuador y Chile, teniendo en cuenta que no son países tan diferentes, hay bastantes similitudes. Sin embargo, un aspecto que no mencioné es que Chile, al tener una superficie tan grande, hay muchos más sectores que requieren de diferentes hay que ponerle más atención a ciertos aspectos. Por ejemplo, en Chile, en algunas zonas del país llega a haber cuatro estaciones, mientras que en Ecuador únicamente hay dos. Pero de manera general, como mencioné, somos bastante parecidos en métodos de construcción. Los materiales que utilizamos son buenos y han demostrado que son excelentes con el paso del tiempo. Por lo tanto, el análisis comparativo básicamente se centra en lo que acabo de mencionar. Bueno, y como conclusiones finales, podemos decir que Chile en el ámbito de normas está muy por encima de Ecuador porque ellos tienen más control de calidad y sobre todo este control de calidad sí es supervisado a cabalidad. Mientras que en Ecuador no es así y en Ecuador la constante lucha por construcciones informales está haciendo que en el caso de presentarse algún sismo o situaciones aquí en Ecuador, las construcciones caigan y no tengan el factor de seguridad necesario.
Bueno, Ecuador y Chile comparten una, una perspectiva totalmente diferente en el caso de normativas. Sin embargo, el uso de maquinarias y todo lo que tiene que ver con los materiales que se ocupa en estos tipos de construcciones es similar. Y como recomendaciones podemos decir que en Ecuador se necesita rigurosamente que haya un ente, una entidad que tome riendas sobre sobre la fiscalización de estas obras y seguir el ejemplo de Chile, que como pudimos investigar utilizan tecnologías más innovadoras e incluso nuevos métodos de construcción que en Ecuador podrían servir y ayudar. Es todo lo que podemos decir con respecto al informe por nuestro lado. Y bueno, eso es todo.